Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Cienfuegos Salgado, soy profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero y hoy hablaré sobre Ayutla, el Plan de Ayutla y la Constitución de 1857 y su trascendencia nacional. Tres lustros son fundamentales para entender nuestra historia. Inicia en 1853 y va a concluir en 1867. En ese lapso se da la llegada de Santa Anna, Antonio López de Santa Anna, al poder por última ocasión. Y al final de ese periodo se restablecerá la República. ¿Qué es lo que pasa entre 1853 y 1867? Va a ocurrir el Plan de Ayutla, plan fundamental para entender la configuración definitiva de lo que va a ser el Estado mexicano y especialmente para ver el arribo de los liberales al poder público en nuestro país. Claro, después vendrán dos guerras, la guerra de los 3 años, la guerra de Reforma, y por supuesto la guerra en contra de la intervención, que se va a caracterizar en una lucha contra el Segundo Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. En el caso inicial, en el Plan de Ayutla, nos vamos a encontrar un primer momento de nuestro constitucionalismo en el cual encontramos la reformulación de la Constitución de 1824. Pero para entender ello, tenemos que explicar que la llegada de Antonio López de Santa Anna en 1853 iniciará un modelo de gobierno en el cual se pretende, además de tener una visión centralista, se pretende transitar, caminar hacia una monarquía. Y en el caso de Antonio López de Santa Anna, sabemos que llegará a excesos que han sido documentados seguramente en otros programas de esta serie, como son el establecer impuestos excesivos y abusivos, el restablecer órdenes, especialmente de carácter clasista, y finalmente el imponer, sobre todo en las entidades, en lo que eran las entidades federativas, en lo que van a ser los departamentos, imponer a jefes militares ad hoc, es decir, que están acordes con su ideología. Si bien en 1854 hay ya todo un fermento en contra de este movimiento centralizador, esto es muy importante porque nos permite advertir que el plan de Ayutla, en un primer momento, es un plan más, es un movimiento más en contra de Antonio López de Santa Anna, que a pesar de ser un plan muy focalizado, muy localizado en la zona sur, en el estado de Guerrero, un estado que acaba de ser creado en 1849, va a adquirir una trascendencia de carácter nacional. Pero hay que explicar que este plan de Ayutla es, por encima de todo, una reivindicación también de un liberalismo que está en ese momento a punto de fortalecerse y poder ocupar la primera posición del país, la presidencia de la República. En 1854 el plan de Ayutla se dicta en una población de la costa chica de Guerrero, que es Ayutla, hoy de los Libres, y ahí solamente se invita a diversos jefes revolucionarios, jefes militares, a incorporarse a este movimiento revolucionario en contra de Santa Anna. ¿Qué es lo que se pretende con el plan de Ayutla? Primero que nada, derrocar el gobierno dictatorial de Antonio López de Santa Anna. Pero en segundo lugar, lo que se pretende es restablecer un gobierno que esté orientado por una premisa, la premisa de convocar a un constituyente para reformular nuestro país a la luz de una nueva constitución. No se sabe, no se dice todavía que va a ser el modelo federal o central o de qué tipo. Lo que se pretende es que ese Congreso Constituyente sea el que defina hacia dónde se quiere caminar en la construcción del Estado mexicano. Hay otros elementos incorporados en el plan de Ayutla, sobre todo caracterizados por el hecho de que se busca reivindicar las libertades que se asume han sido trastocadas con el gobierno centralizador y dictatorial de Antonio López de Santa Anna. La revolución inicia propiamente en los primeros días de marzo. En los primeros días de marzo de 1854 habrá una reformulación, 10 días después de emitido en Ayutla, en Acapulco, de ese plan de Ayutla, y quien encabezará este movimiento de manera ya evidente será Juan Álvarez, junto con otros jefes militares de la zona, entre ellos Comonfort, que se puede ubicar como un liberal moderado y que va a ser fundamental en los años siguientes. El movimiento no tiene
insisto, mayor expectativa que la de ser uno de los tantos movimientos que se están iniciando en el país en contra de la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Sin embargo, hay un elemento que va a resultar sumamente importante para explicar el crecimiento y trascendencia de este movimiento. Este elemento es la incorporación de liberales que hasta hace algunos meses se encuentran en el exilio. Con el paso del tiempo, después de que Santa Anna no puede derrotar a las fuerzas alvaristas o a las fuerzas del Plan de Ayutla, este movimiento crecerá hacia otros estados. El propio Comonfort se encargará de recorrer Michoacán, Jalisco. ¿Para qué? Para mover a todos los jefes de la zona para apoyar el Plan de Ayutla. Y en otros estados, sobre todo al norte, como Santiago Vidaurri, en Nuevo León, también se van a ir incorporando poco a poco a este movimiento. De forma tal que en el siguiente año una serie de campañas militares le van a ir dando el triunfo al movimiento de Ayutla. En agosto de 1855, Santa Anna abandonará el país. Se da un breve episodio en el cual se cede la presidencia de la República a jefes conservadores. Sin embargo, tal y como lo dispone el Plan de Ayutla, la Junta que habrá de nombrar al presidente interino se va a reunir en Cuernavaca en los primeros días de octubre de ese año y se nombrará como presidente interino a don Juan Álvarez. Con la salida de Antonio López de Santa Anna del país, la mayoría de las fuerzas afines a él pues, se desintegran y la llegada de Juan Álvarez a la presidencia interina en Cuernavaca le da una nueva dimensión al movimiento de Ayutla. Sobre todo porque don Juan Álvarez, consciente de lo que se establecía en el Plan de Ayutla, inmediatamente en ese mismo octubre de 1855 va a convocar al Congreso Constituyente. Lo convoca para reunirse en la ciudad de Dolores, en el pueblo de Dolores. ¿Para qué? Para discutir la nueva Constitución. Pero este momento no debe verse solamente como el episodio que permite la convocatoria del Congreso Constituyente, sino como un momento en el cual se está repensando al país. Y esto gracias a que don Juan Álvarez va a incorporar a su gabinete a connotados liberales. Y esta es una parte sumamente importante para explicar lo que viene a continuación en nuestra historia nacional. Los liberales que se incorporan al gabinete de don Juan Álvarez pueden dividirse en dos. Unos que son los liberales puros y otros los liberales moderados. Incluso el propio Comonfort en alguna carta habrá de afirmar que hay que distinguir a los liberales puros y moderados de los progresistas, dentro de los que él mismo se señalaba. ¿Por qué es importante tener presente esta incorporación de los liberales al gabinete de don Juan Álvarez? Porque es en este momento en que los liberales, especialmente los puros, los radicales, se van a hacer cargo del movimiento. El movimiento que había iniciado con una visión bastante tranquila, vamos a llamarle moderada, y que había sido encabezado por Comonfort, en ese momento es desplazado. Comonfort y por tanto el grupo de liberales moderados es desplazado por liberales radicales, liberales puros. Entre ellos, por supuesto, el propio Melchor Ocampo, que va a estar en el gabinete, Benito Juárez, que va a ocupar 3 carteras en el gabinete de Álvarez, y que además se va a caracterizar porque en los 2 meses siguientes, es decir, entre octubre y noviembre, van a ser una serie de normas o una serie de normativas que marcan claramente esta visión liberal. La primera de ellas, la más conocida, es en noviembre de 1855, la emisión por parte de Juan Álvarez de la conocida como Ley Juárez, una ley que organiza los tribunales de la Federación, así como el Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal, que es además el momento en que se crea el Poder Judicial del propio Distrito Federal. Otros elementos normativos presentes en este periodo son, por ejemplo, los intentos de prohibir la leva forzosa. En el momento en que se está dando el triunfo del Plan de Ayutla, el triunfo de la Revolución de Ayutla, nos encontramos con que los ejércitos se organizaban a partir de la leva, es decir, con ciudadanos que eran obligados a incorporarse al ejército. Cuando nosotros revisamos esta
normativa que establece Juan Álvarez, pues bueno, vamos a ver que es algo que caracteriza los siguientes 50 años en nuestra historia. Entre 1854, 55 y prácticamente el inicio del siglo XX, vamos a encontrar que el ejército se conformaba de esa manera. ¿Qué es lo que se busca? Mayor libertad. El ejercicio de una visión liberal implica mayor libertad para el ciudadano, libertad que debe de protegerse, y por ello se buscaba eliminar el sistema de leva forzada. Otros elementos son de carácter económico. Había que desmovilizar el ejército, y lo que va a hacer Juan Álvarez es precisamente buscar la desmovilización de muchos de los batallones que estaban en los territorios de las antiguas entidades federativas y que en ese momento todavía no eran ni entidades federativas ni departamentos, pero que tenían elementos militares que podían ser utilizados ¿para qué? Para atentar contra la organización que apenas se estaba generando. La consolidación de este periodo de gobierno liberal con Juárez resulta sumamente importante para la historia de nuestro estado, pero también de nuestro país. En el caso de Juan Álvarez hay que revisar los decretos que en el breve periodo que va del 4 de octubre de 1855 al 10 de diciembre de ese mismo año se dictan con la única intención de reformular primero la organización del gobierno y por supuesto demandar ya alineamientos para lo que va a ser en el futuro el Estado mexicano, como se dijo con la Ley Juárez, por ejemplo. ¿Cuál es la influencia que va a tener este periodo? El periodo de Juan Álvarez como presidente de la República consolida el arribo de los liberales a ese momento tan especial en nuestro país. ¿Cómo se logra? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta serie de decretos, y aquí hago mención a un libro que editó hace algunos años Ricardo Infante, que se llama El presidente Juan Álvarez y sus decretos, ahí nos permite advertir cómo el presidente Juan Álvarez, con ese grupo de liberales, empieza a trabajar en aras de reformular el sistema político y el sistema jurídico del país. Y que se va a consolidar, por supuesto, a los 2 años, cuando en febrero de 1857 se dicte la Constitución Política de la República Mexicana. Esta Constitución de carácter liberal que, en términos lisos y llanos, se puede decir que sigue siendo la Constitución que rige al Estado mexicano hoy día. Debe decirse que hay pocos estudios de este periodo presidencial, el que encabeza Juan Álvarez, pero resulta relevante hacer una revisión del periodo del 4 de octubre de 1855 al 10 de diciembre de ese mismo año, porque se van a dictar una serie de decretos que muestran un perfil de un gobierno liberal que va a trascender en la historia. Hay que recordar que el gabinete está integrado, entre otros, por Guillermo Prieto, por Ponciano Arriaga, Benito Juárez, Ignacio Comonfort, José Miguel Arrioja y por supuesto Melchor Ocampo en un primer momento. Eso habla ya de la composición liberal que va a tener también el contenido de los decretos que se van a dictar en ese periodo. Independientemente de ello, conforme pasa el tiempo, nos vamos a dar cuenta también de que esa impronta se queda ya. ¿Por qué? Porque los liberales han llegado al poder. El mismo Comonfort va a dictar una legislación en materia de prensa, la conocida como Ley Lafragua, en diciembre de 1855. Y aquí, al ocuparme de la Ley Lafragua, debo decir que tenía relación con la prensa, es decir, con la libertad de prensa, con la libertad de expresión. Y muchos estudiosos han recalcado que uno de los periodos donde mayor libertad de prensa hubo en el país en esos años convulsos fue precisamente el periodo de don Juan Álvarez. Don Juan Álvarez, como presidente de la República, no influyó de ninguna manera para que los medios que circulaban en ese momento en las principales capitales del país, ¿sí?, tuvieran un sesgo gobiernista o partidista. Hubo total libertad de prensa en ese periodo. En 1856 se inicia todo el proceso para la instalación del Congreso Constituyente. Congreso Constituyente que se va a conformar a partir de elecciones que se dan en cada uno de los estados, que hay que recordar están en ese momento regidos por gobiernos de carácter liberal y que como sustento tienen los estatutos que cada gobierno, que cada grupo de personas liberales incorporadas al gobierno iban a dictar para gobernar ese territorio o esa entidad, en tanto
el gobierno se establecía de carácter federal o de carácter central. Esto es muy importante. La mayoría de las ocasiones pensamos que al triunfo de los liberales en 1855 se restablece el federalismo. No es así. El federalismo literalmente se va a restablecer hasta 1857, cuando se apruebe y se promulgue la Constitución con un contenido federal. En tanto, cada una de las entidades debe dictar un estatuto interno, una especie de constitución provisional, en tanto se define el tipo de gobierno, el tipo de Estado que va a ser México. En ese periodo nosotros encontramos, por ejemplo, que el presidente Comonfort va a dictar un estatuto orgánico que, entre otras características, tiene la de establecer lineamientos para la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, no así del Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo en este momento se está integrando con la convocatoria hecha para el Constituyente de 1856-1857. Este Congreso Constituyente, por tanto, dictará cuál es la organización que le corresponde al Legislativo. Por eso no está en el Estatuto. Pero lo que sí tiene el Estatuto es un catálogo de derechos que no se encontraba en la Constitución Federal de 1824. Aunque en 1847 el Acta Constitutiva había incorporado ya algunos elementos de los derechos, no se había dictado la Ley de Garantías que la propia Acta de 1847 señalaba se tenía que dictar. Va a ser entonces en 1856, en ese estatuto, cuando encontremos ya un catálogo de derechos, de garantías, dirían en ese momento. En 1856 se inicia la discusión de la Constitución que habrá de regir en lo sucesivo al Estado mexicano. Las propuestas son varias. La primera es restablecer la Constitución del 24. Sin embargo, incluso los federales, muchos federalistas, estaban en desacuerdo con esa Constitución. ¿Por qué? Porque había demostrado demasiadas desventajas que habían llevado al país, por supuesto, a un periodo de centralismo en 1835 y 36. Por ello, eran de la idea de que se dictara una nueva Constitución. Y en efecto, al final va a ganar la idea de que se dicte una nueva Constitución. Para ello se establecerá una comisión que se encargará de elaborar la Constitución que va a iniciar a ser, bueno, que será discutida por el Congreso Constituyente. Las discusiones se centran principalmente en el tema de los derechos y en el tema de la organización del Estado mexicano. En el caso particular, los derechos que se incorporan son la consolidación de todo un ideal liberal que ha estado presente desde el momento de la independencia. El primero de ello, y que hay que recalcarlo, es la prohibición definitiva de la esclavitud. A pesar de que desde 1810 había bandos de Morelos, bandos de Hidalgo que abolían la esclavitud, sabemos que no va a ser sino hasta 1829, con la llegada de Vicente Guerrero, que se va a decretar la abolición de la esclavitud en el país. Pero también sabemos que es un proceso lento. Sin embargo, en 1856, el proyecto de Constitución incorpora de manera definitiva una cláusula de abolición de la esclavitud y va a ser totalmente aprobada. Otros elementos, la libertad de expresión. La libertad de expresión que se concibe como un derecho fundamental en el sentido de que tiene una repercusión en otros ámbitos del ejercicio de los derechos. Otro elemento que estaba también presente era la prohibición de las deudas de carácter civil que, como causa, como razón para la prisión. Por tanto, se elimina la posibilidad de que alguien pueda ser encarcelado por deudas de carácter civil. Y evidentemente la suma de todos estos derechos en un catálogo de 28 artículos, pues constituye el fundamento de nuestra Constitución Federal Mexicana hoy día. Entre los elementos que van a llamar mucho la atención y que van a suscitar una lucha encarnizada en los años posteriores es el tema de la división entre Estado y gobierno. Estado e Iglesia. El Estado y la Iglesia no deben convivir en tareas de gobierno. Y esto es fundamental porque va a explicar la expedición de las leyes de reforma en los años siguientes a la promulgación de la Constitución de 1857. Adicionalmente, hay una reflexión o reestructuración del poder legislativo. Se elimina el Senado de la República porque se considera que había generado numerosos problemas cuando estuvo vigente. Sin embargo, este Senado se va a restablecer años después, en 1874, y hoy día el modelo mexicano sigue exactamente
siendo el mismo desde 1874, con dos cámaras legislativas, el Senado y la Cámara de Diputados. Este conjunto de reflexiones sobre el país tiene también un elemento sumamente relevante: los personajes que participan en esos debates parlamentarios. Los debates parlamentarios, me parece, como estudioso del derecho, podría decir, más significativos en la historia del país son los que se dan en ese constituyente de 1856-1857 y que son recuperados principalmente por Francisco Zarco en dos obras, uno que son precisamente los debates y otro que es solamente la historia del Congreso Constituyente. Estos debates además tienen una característica, que son ampliamente difundidos. Esto es fundamental. En 1855, la convocatoria al Congreso Constituyente había sido para establecerse e instalarse en Dolores. En diciembre de ese mismo año, Comonfort cambia la sede, la cambia a la Ciudad de México. ¿Por qué el cambio? Bueno, primero porque en Dolores, hoy estado de Guanajuato, en esta ciudad o en este pueblo no había condiciones para que se reunieran más de 100 legisladores, más de 100 representantes de la nación. Y por ello se va a preferir la instalación en la Ciudad de México. ¿Cuál es la enorme ventaja que va a tener esta instalación en la Ciudad de México? Que toda la información se va a poder hacer pública al día siguiente. Al día siguiente los periódicos reproducen los debates, las discusiones que se están dando en el Congreso Constituyente. Entonces es muy importante porque por primera vez nos encontramos con los debates parlamentarios, ideológicos, por supuesto, en 1856-1857, cuando se está definiendo el sistema político y jurídico mexicano. Pero adicionalmente, en 1856-1857 vemos que hay una labor gubernativa por parte de los liberales, no solamente desde el centro, sino en todas las entidades, lo cual va a fortalecer la construcción de esta Constitución Federal de 1857. La Constitución se aprueba finalmente el 31 de enero de 1857 y se va a firmar y se va a promulgar el 5 de febrero de 1857. Este es el momento en el cual se ha culminado con la construcción de un edificio normativo que va a caracterizar al Estado mexicano hasta nuestros días. La Constitución de 1857, producto de esa revolución de Ayutla, sigue rigiendo el destino de este país. Aunque la Constitución de 1857 constituye el culmen de los trabajos del liberalismo mexicano, esta Constitución no se pudo poner en vigor, no entró inmediatamente en vigor y transformó al país. Hubo un periodo, un lapso de quizá 6 meses, en los cuales la Constitución tenía que reposar. La entrada en vigor iba a ser en septiembre de 1855. Los siguientes meses, después de su entrada en vigor, pues fueron testigos de diversos movimientos que al final se reflejarían en un golpe de Estado del propio Comonfort, que llevaría a lo que se conoce como la Guerra de los 3 años, la conocida también como Guerra de Reforma, periodo en el cual llegará como presidente de la República Benito Juárez, porque en ese momento era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al Comonfort darse él mismo un golpe de Estado, quedar vacante la presidencia de la República, la propia Constitución establecía que debía subir el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es una historia que va a durar los siguientes 14 años, porque sabemos que entre 1858 y 1872 estará en la presidencia de la República Benito Juárez. El periodo de la Guerra de Reforma, la Guerra de los 3 años, es poco conocido. Sin embargo, hay que decirlo, fue una lucha fratricida, encarnizada, en la cual los dos bandos, conservadores y liberales, querían hacerse con el poder. Al final, van a ganar los liberales. Casi de manera definitiva, los conservadores son derrotados. Sin embargo, sabemos que después vendrá otro periodo entre 1862-67, en el cual ese grupo conservador tendrá la fortaleza, con el apoyo extranjero, con una intervención extranjera, para instaurar un segundo imperio, el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Ese periodo
es el que va a impedir que la Constitución de 1857 entre efectivamente en vigor. Y va a ser hasta la restauración de la República, hasta el triunfo de los liberales, hasta el triunfo juarista en junio de 1867, con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, que se dan las condiciones para que el gobierno juarista empiece a generar gobernabilidad en el país y, por supuesto, empiece a hacer efectiva la vigencia de la Constitución de 1857. Uno pensaría que la estabilidad ha llegado al país, pero sabemos que hay un momento totalmente distinto. En 1867 también fallece, en agosto de ese año, el general Juan Álvarez, el general que había iniciado el movimiento de Ayutla, que había dado lugar a la Constitución de 1857. Cierro mi participación con una recomendación. Hay que leer los debates del Constituyente de 1856-1857. Quizá uno de los momentos más lúcidos en la discusión liberal, política y jurídica de este país. Hay que revisar el periodo del general Juan Álvarez al frente de la presidencia de la República. Me parece que son elementos fundamentales para entender el México de hoy día. Soy David Cienfuegos Salgado, profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero, y estoy a sus órdenes.